y cultivamos. Es el sommelier Guillermo García Comese, a quien de verdad le agradezco enormemente que se una a nuestro equipo y que esté aquí colaborando en lo sucesivo. Ya él nos dirá la periodicidad, semanalmente, en la que nos va a estar hablando de muchos temas, pero pues aquí le doy la palabra a don Guillermo. Dice, me da un gusto decir don Guillermo porque así se llamaba mi padre y tengo un especial cariño por el nombre. Bien, don Guillermo. Gracias, Jorge. Le doy la bienvenida, don Guillermo. ¿Cómo está usted? Gracias, Jorge, muy amable. Estaba yo teniendo problemas para comunicarme, pero creo que ya finalmente lo logré. Ya lo vemos y gracias lo escuchamos, Guillermo. Gracias por invitarme a tu programa. Tengo un amigo que se llama Eduardo, que debe andar por ahí, ¿sí? Ahí está. Y que él fue el promotor de... Él fue el instigador. Mi tema, sí, mi tema es... he sido un apasionado del vino desde hace algunos años. Resulta ser que alguna ocasión, hace años, quise sumergirme en la pequeña alberca del vino y me di cuenta que es un océano, no una alberca, es un océano y que las aguas van y vienen cada minuto, cada segundo, cada día. Y entonces se volvió tan interesante que me sumergí en ese océano de conocimiento y de todo. Entonces yo quisiera compartir con nuestra audiencia, si tú me lo permites, unas cápsulas cada semana sobre vino, empezando por el principio para que la gente entienda qué es un vino y se aclaren esas dudas que en México muchas veces decimos vamos a tomarnos un vino, vamos a echarnos un vino y que resulta ser un whisky o un licor, no un vino. Entonces, quisiera que pusieras la primera de las diapositivas, porque yo no logro ponerlas desde aquí conmigo. ¿Sí? Aquí estamos, iniciación al vino. Es iniciación al vino. Yo quisiera proponer lo siguiente. La plática de hoy es iniciación al vino. Y cada semana, si tú me lo permites y la audiencia lo acepta, es por supuesto, ir Guillermo, el mundo del vino a través de viajes a cada uno de los países donde se produce el vino y explicando las uvas y explicando la comida de cada lugar, de cada región. Entonces, cambiando la diapositiva, dice, la vid es maravillosa, es la planta más usada en todo el mundo, más querida en todo el mundo. Algunos me van a decir, no, las papas son en todo el mundo, efectivamente, pero la vid es costosa, el vino es costoso y la papa es un gran alimento, pero no entra en esta categoría. Claro. Pero resulta ser, pensamos, muchos de nosotros, que la vid tiene un año de vida o 6 meses de vida y que después hay que volverla a plantar. No, la vid es una planta que puede durar más de 400 años. Actualmente hay plantas que ya cumplieron los 400 años y que todavía siguen produciendo vino. Maravillosas plantas. Es una enredadera. Si tú la dejas crecer, cubre toda una pared, cubre toda una estancia. Y si no, la recortas, le quitas hojas y entonces te produce vinos muy finos. Es decir, el exceso de uva en una planta te produce un vino corriente. Cuando tú quieres un vino fino, tienes que limitar la producción de esas uvas. Pero es importante decir lo siguiente.
Hay uvas para jugo, hay uvas de mesa, hay uvas para uva pasa, hay uvas para destilados. No todas las uvas son iguales. Son, además, en algunos casos, son diferentes plantas. Para jugo se usa mucho la lambrusca, que es una especie de vid que produce unas uvas que son muy sabrosas para jugo, pero que no sirven prácticamente para hacer un vino. Las uvas de mesa, esas grandotas que nos venden en los supermercados, deliciosas, tanto verdes como rojas, ¿sí? No sirven para hacer un vino, sirven para comer, para la mesa, precisamente, pero no para hacer un buen vino. En fin, las uvas que sirven para hacer un buen vino son de una especie que se llama Vitis vinícola o Vitis vinífera. Esas son las que sí sirven para hacer vino. Todas las demás hacen otro tipo de cosas, pero no vino. Entonces, aclarado este detalle de que la vid es una planta que puede durar muchísimos, muchísimos años, que la vid existe para jugo, para uvas de mesa, para uvas pasa, para destilados, ¿sí? Pero también existe para vinos comerciales y para vinos de calidad. Entonces, dentro de esa gama, vamos a ir hablando en cada programa con qué uvas sí podemos contar, con qué uvas sí se puede hacer un buen vino. Por favor, la siguiente. ¿Qué es un vino? Para entender claramente qué es un vino, decimos, el vino es el jugo de las uvas fermentadas, sin adición de agua, especies, químicos u otras frutas. Es decir, para que un fermentado se llame vino, es de uvas y solamente de uvas. No se aceptan especies, especias, no se aceptan químicos, ¿sí? Ni otras. Para hacer un vino es muy sencillo. Se toma unos racimos de uva, ¿sí? Se desgranan, o sea, se le quita el raspón, la parte rasposa del vino, de la uva, se estrujan, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que esas uvas, de forma natural, traen levaduras en la piel. No es polvo lo que traen esas uvas, es levaduras. Esas levaduras actúan como un Pac-Man, como en la antigüedad, ese animalito que comía. Ese Pac-Man se come el azúcar de la uva y produce alcohol y produce dióxido de carbono. Después de 8 días, 10 días máximo, se estrujan completamente y lo que tenemos es vino. Así es la forma más sencilla de hacer vino. Entonces, vino es un fermentado del jugo de las uvas. Nada más, sin adiciones de nada. Solamente se permite la barrica. Siguiente, por favor. ¿Qué tipos de vinos tenemos? Existen 3 tipos de vino: blancos, rosados y tintos. Pero también existen de cosecha tardía, de uvas botitizadas y vinos de hielo. En las próximas sesiones vamos a aclarar los vinos especiales, que son esos. Ahorita vamos a hablar de los blancos, los rosados y los tintos. Por favor, la siguiente, Jorge. ¿Existen diferencias en los vinos? Claro. Y aquí es algo muy, muy importante.
De uvas blancas solamente se pueden hacer vinos blancos. De uvas tintas se pueden hacer vinos blancos, vinos rosados y vinos tintos. La diferencia está en que las uvas tintas en la piel tienen el color. El color del vino lo da la piel de las uvas. Entonces, si queremos hacer un vino blanco de una uva tinta, desgranamos las uvas, las presionamos un poco y a los 2 días quitamos todas las pieles, ¿sí? Y lo que resulta de la fermentación es un vino blanco. Si en lugar de 2 días lo dejamos 4 días y retiramos las pieles, lo que tenemos es un vino rosado. Y si lo dejamos 8 o 10 días, lo que tenemos es un vino tinto. Entonces, sintetizando nada más, de una uva blanca solamente se pueden hacer vinos blancos. De una uva tinta se pueden hacer vinos blancos, vinos rosados y vinos tintos. Esa es en una forma general. Ahora, la gran diferencia cuando ya tenemos el vino es vinos jóvenes y vinos de reserva. ¿Qué significa un vino joven? Un vino joven significa que nosotros presionamos las uvas, desgranamos las uvas, presionamos y dejamos 8 días el vino fermentando. Ese vino se filtra, ¿sí? Se embotella y ya es un vino, pero es un vino joven. ¿Cuál es la diferencia? Que un vino joven es para tomarse rápidamente, no es para ponerlo en una cava. El vino joven es para darle velocidad tan pronto podamos. Es decir, los vinos jóvenes, y esto sí es importante, solamente tienen una caducidad de 2 años. ¿Qué significa caducidad? Si nosotros probamos un vino y nos sabe muy sabroso a uva, a manzana, a frutos rojos, en 2 años ese vino va a cambiar. Ya no va a saber tanto a fruta, ya no va a tener tanto alcohol, ya va a estar desabrido. A eso yo le llamo caducidad. No significa que el vino esté malo, que esté echado a perder, no, solamente significa que ya caducó. En cambio, si ese mismo vino se pone en una barrica y se le da tiempo de barrica, entonces tiene mayor duración. Esto es muy bonito platicado, pero cuando vamos al supermercado, si encontramos, por ejemplo, en la etiqueta de Protos, dice Gran Reserva. En España, cuando un vino dice crianza, significa que tiene 6 meses de barrica. Cuando dice reserva, tiene de 6 a 12 meses de barrica. Y cuando dice gran reserva, tiene de 12 en adelante meses de barrica. Cuando un vino tiene barrica, tiene una caducidad mayor. Por ejemplo, los vinos de crianza, podemos sin ningún problema tomarlos en el 5.º año y no va a estar malo, va a estar muy bueno. Los vinos de reserva lo podemos tomar a los 10 años y van a estar muy buenos. Y los de gran reserva tienen una vida promedio de 20 a 30 años y algunos de ellos más todavía. Entonces, esta es la diferencia entre un vino joven y un vino de reserva. Ahora bien,
Un ejemplo, yo soy diabético y decimos, no puedo tomar vino porque tiene azúcar. No, los vinos secos no tienen azúcar detectable, solamente tienen menos de 3 gramos por litro. Entonces, una persona que tenga problemas de azúcar, ¿puede tomar vino? La respuesta es sí, si los vinos son secos. Existen vinos que no son secos, que son semisecos o dulces, por varias razones. A veces les agregan azúcar, a veces les agregan jugo de uva, ¿sí? Y a veces les agregan alcohol para parar la fermentación y entonces el vino tiene azúcar. Los vinos secos, la gran mayoría de vinos son secos. Cuando es semiseco, normalmente lo dice en la etiqueta, ¿sí? Y el ejemplo está en la etiqueta del vino alemán. Las etiquetas de vino alemán son una maravilla. Nos dicen todo, el productor, el estilo de vino. Casi nos dicen hasta la huella digital del dedo gordo de quien lo produjo. Aquí lo vemos y aquí se marca perfectamente bien la palabra Auslese. Esa palabra significa soy dulce, natural. No me agregaron azúcar, no me agregaron nada. Por otro lado, cuando tomamos un vinito, por ejemplo, un vino de Chile, de uva carmener, lo sentimos muy afrutado. Eso no significa azúcar, significa afrutado, que nos da la sensación de fruta, pero no es afrutado, no tiene azúcar. Eso es lo importante. Por otro lado, cuando vemos en un vino que es de Cabernet Sauvignon, podemos pensar que es de pura uva Cabernet Sauvignon. Y sin embargo, no es de pura uva Cabernet Sauvignon. La mayoría de las uvas, la mayoría de los vinos del mundo son combinación de 2, 3 o más. Hay algunos vinos que tienen permitido hasta 13 diferentes uvas y se llaman de la misma manera. Uno de ellos, por ejemplo, el Chateauneuf-du-Pape, tiene permitido hasta 13 uvas. Entonces, eso hace que los vinos no sean varietales, sean coupage. Y los varietales sí son de una sola uva, pero son muy raros. La gran mayoría de vinos del mundo son compartidos con otras uvas, ¿sí? Y la fecha, esto es bien importante, que ostentan los vinos, es la fecha de cuando se recolectaron las uvas. Esto nos sirve para varias cosas. Número 1, si es un vino joven, 2 años máximo. Si es un vino de crianza, 5 años máximo. Si es un vino de reserva, de 10 a 15 años. Y si es un vino de gran reserva, de 15 a 30 años. ¿Hay excepciones? Sí, pero los vinos caducan. La diferencia es que algunos ya no saben a lo que sabían hace un par de años. Entonces, cuando vayan al súper, es muy importante que definan claramente si es un vino joven, no más de 2 años, porque nos dan gato por liebre. Nos dicen oferta 3x2, venga, compren vinos, pero son vinos viejos que no les salieron, que no los pudieron vender. Y entonces los sacan en oferta. ¿Quién paga el pato? El que no sabe. Y en México a veces no sabemos. Bien, esta es una primera cápsula, mis queridos amigos, para no abusar de su tiempo y el tiempo de permiso de Jorge. Y la próxima semana, si ustedes me lo permiten, seguiremos hablando precisamente de los vinos y todos esos misterios que van con el vino.
Me encanta el vino. Pueden hacerme preguntas, pueden con mucho gusto consultarme a mi página, que les contestaré con mucho gusto, y nos seguiremos viendo para ir conociendo el vino desde que nace, ¿sí?, hasta las diferentes vinícolas del mundo. Gracias por escucharme. Gracias, ¡Qué Jorge, por tu maravilla! ¡Qué tiempo. maravilla, don Guillermo! Al contrario, gracias, estamos muy agradecidos, muy honrados con su participación, con su sabiduría de todo esto que nos comparte, que realmente es lo que necesitamos, porque tenemos muchas ideas preconcebidas, muchas ideas equivocadas con respecto, digo, somos muy neófitos con respecto a este tema, y pues sí, aunque nos gusta, no sabemos realmente todas estas cuestiones, todos estos detalles que son muy importantes para nuestro conocimiento. Le agradecemos enormemente y disfrutamos muchísimo esta colaboración, y seguramente la seguiremos disfrutando con la disposición que usted tiene de compartirnos todos estos conocimientos, don Guillermo. Le agradecemos enormemente. Bienvenido a la familia disyuntiva, y aquí desde luego el auditorio agradeciendo su participación y dándole respetuosa y cariñosamente la bienvenida a esta plataforma, don Guillermo. Entonces, pues ya para que sepa el auditorio, los viernes estaremos aquí sobre esta hora, don Guillermo, con estas cápsulas. Perfecto, muchas gracias. Que tengan un bonito día. Gracias a usted, excelente fin de semana, don Guillermo. Muchísimas gracias, de verdad. Estamos muy honrados con usted. Gracias, don Guillermo. Vale, Jorge. Que la pasen muy bonito y salud. Sobre todo, eso. Salud. Salud, ¿verdad? Como bien dice la referencia cuando levantamos la copa. Gracias, don Guillermo.